6 de la mañana, 42 minutos. Está con nosotros a esta hora el doctor Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia. Doctor Hernández, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Buenos días a la mesa de la FM y a las personas que nos escuchan. Muchas gracias por este espacio. Realmente cuando vi el estudio en las últimas horas que ustedes presentan sobre corrupción, este informe sobre corrupción le da a uno mucho dolor de patria, ¿no? 13 billones de pesos en corrupción en los últimos años. ¿Esta cifra corresponde a los últimos 5, señor director? Esta cifra es calculada a partir de lo que se ha reportado en 25 medios de prensa escrito y por supuesto un seguimiento a esos casos que hacemos en el equipo entre el 2016 y 2020. Y esos más de 13 billones corresponde a lo que en nuestra categoría de análisis se clasifica como recursos perdidos. Hay una cifra mucho más alta que es cerca de 93 billones de pesos que son recursos en juego, digamos que son la suma de recursos públicos que han estado en controversia en casos de corrupción, pero esos 13 billones son recursos que en ese periodo efectivamente consideramos que ya están perdidos y hay otra cifra que son cerca de 5 billones de pesos que son los que se han recuperado, pero sin duda pues es un monto menor frente al daño que se está causando. Doctor Hernández, le saluda William Calderón. ¿Cuál es el sector de mayor corrupción y por qué se presenta allí? ¿Qué es lo que ocurre? William, buenos días. Hay un análisis respecto a afectaciones justamente en este informe de los sectores. Identificamos que en esta ocasión el sector más afectado es el sector defensa, seguido por sector judicial y luego 3 sectores que nos han marcado desde hace varios años unas afectaciones importantes que son salud, educación, infraestructura y vivienda. ¿Qué pasa con el sector defensa? La verdad es que nos llamó mucho la atención cuando estábamos sacando estos datos. Ahí encontramos una gran cantidad de irregularidades asociadas en comportamientos indebidos por parte de miembros de las fuerzas militares y de la policía, por ejemplo, ventas de armas, venta de información, irregularidades en ejecución de contratos, en obras públicas. Incluimos también como un capítulo aparte específico la investigación sobre falsos positivos, que consideramos que en la medida en que ha habido una cercanía en las agendas de lucha contra la corrupción y de derechos humanos, pues es algo que resaltar en términos de abusos del poder. Pero en general sí nos preocupa bastante este sector, sobre todo porque ha sido un sector que ha generado pues en muchos momentos una alta credibilidad para el país, pero generamos esta alerta para seguir fortaleciendo justamente las instituciones del mismo. Sí, señor Hernández, ¿cómo se hace para calcular una cifra estimada global de corrupción basándose en artículos de prensa? ¿Qué otras fuentes consultaron ustedes? Es una pregunta muy importante porque algo que queremos destacar es el rol de los medios de comunicación y del periodismo de investigación en la lucha contra la corrupción. Y eso se fundamenta en la libertad de expresión, que consideramos que es un pilar de la democracia y por lo tanto un pilar para luchar contra los abusos del poder. Entonces tomamos estas notas, armamos los casos a partir de las notas, las contrastamos frente a los boletines de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría y en función de eso armamos las historias. Solamente logramos identificar alrededor de los 967 casos que analizamos. Alrededor de 360 tienen datos alrededor de recursos involucrados. Entonces, todavía tenemos una interrogante grande respecto a qué pasó en los demás casos, pero de esos se identifica el monto que hemos estado hablando hasta el momento. Señor Hernández, ¿la corrupción se da más en lo público que en lo privado? ¿Es igual el porcentaje? ¿Es una combinación? Hoy en día tendríamos que hablar sobre una dinámica de corrupción que involucra a distintos actores, no solamente públicos, sino también privados, e incluso en muchos casos lo que se ha llamado como facilitadores o operadores, que son los que generan estos entramados y redes de corrupción. Lastimosamente los datos nos siguen apuntando a una mayor afectación en el sector público, pero nos sorprende también que a partir de estos datos el incremento en corrupción privada es bastante notable. Hace unos años era por debajo del 10%, hoy lo que estamos identificando es que es cerca del 19%, con una anotación particular y es que
esa corrupción se da sobre todo en la dinámica, en las transacciones entre privados e instituciones públicas, es decir, estamos identificando entrega de obras inconclusas, pagos que no tienen soportes, estamos identificando falsificación de trámites, de permisos, esquemas como colusión para repartirse licitaciones públicas. Entonces hay una responsabilidad muy grande de actores privados afectando ese ámbito público también en materia de corrupción. Ahora, con relación a los países de la región, ¿somos más o menos corruptos? Ese dato se los vamos a dar a finales de enero, que saldrá el nuevo índice de percepción de corrupción, la nueva edición. En este momento los datos que tenemos, que corresponden al índice anterior, nos sigue clasificando, por decirlo de alguna manera, en una tabla, en una posición media de la tabla. Lo importante aquí es poder considerar por qué seguimos en ese tipo de clasificación. Y hemos insistido en la importancia de seguir fortaleciendo el sistema de pesos y contrapesos. Lo hemos hablado en otros momentos, se ha identificado una concentración del poder en el Ejecutivo, pero sobre todo también, conectando con el informe, algo que tenemos que avanzar bastante en Colombia es fortalecer la sanción judicial, pero también fortalecer los mecanismos de protección a denunciantes. Estos dos aspectos marcan una diferencia muy grande cuando nos comparamos con otros países. Son las 6 de la mañana, 49 minutos. Señor Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Muy amable, muy gentil. A ustedes, muchas gracias.